Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de lectura del libro de Urantia, hoy con el documento 148. Antes de dar inicio, vamos a colocar esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a dar inicio, así que los dejo con Flor. Adelante, Flor. Muchas gracias, Carlitos. Documento 148. La capacitación de los evangelistas en Bethsaida. Desde el 3 de mayo hasta el 3 de octubre del año 28 después de Cristo, Jesús y el cuerpo apostólico residieron en Bethsaida, en la casa de Zebedeo. A lo largo de este periodo de 5 meses correspondiente a la temporada de la sequía, se mantuvo un enorme campamento junto al lago, cerca de la residencia de Zebedeo, que había sido ampliada considerablemente para hacer lugar para la creciente familia de Jesús. Este campamento junto al lago, ocupado por una población constantemente cambiante de buscadores de la verdad, candidatos para curaciones y devotos de la curiosidad, contaba entre 500 y 1.500 personas. Esta ciudad de tiendas estaba bajo la supervisión general de David Zebedeo, asistido por los gemelos Alfeo. El campamento era un modelo de orden y sanidad, así como también de administración general. Los pacientes de diversas enfermedades estaban segregados y estaban bajo la supervisión de un médico creyente, un sirio llamado Elman. Aquí vamos a poner atención porque David Cebedeo no aparece mucho en la información tradicional. Más sin embargo, ahora, gracias a la quinta revelación, podemos visualizar el papel tan importante que tuvo David Cebedeo en toda la misión de Jesús y sobre todo nos permite ver por varios comentarios que nos hacen los reveladores que los apóstoles y todo el grupo no andaban como, o sea, nomás caminando por ahí sin orden ni nada. No, tenían un orden, una administración genial que les sirvió obviamente para dar mayores resultados, ¿no? A lo largo de los documentos vamos a ver todo lo que David Cebedeo hizo y es una lástima que no haya trascendido la importancia de su persona. Bien, continuemos. Durante todo este periodo, los apóstoles iban a pescar por lo menos un día por semana y vendían el fruto de su pesca a David para la alimentación de los habitantes del campamento junto al lago. Los fondos así obtenidos eran entregados al tesorero del grupo. Los 12 tenían permiso para pasar una semana de cada mes con sus familiares o amigos. Aunque Andrés seguía estando a cargo de todas las actividades apostólicas, Pedro estaba plenamente a cargo de la escuela evangelista. Todos los apóstoles contribuían a la enseñanza de los diversos grupos de evangelistas por la mañana y tanto los instructores como los alumnos enseñaban a la gente por la tarde. Después de la cena, 5 noches por semana, los apóstoles conducían clases de preguntas para beneficio de los evangelistas. Una vez por semana, Jesús presidía esta sesión, contestando las preguntas que habían quedado pendientes de las sesiones anteriores. En 5 meses pasaron varios miles de personas por este campamento. Personas interesadas provenientes de todos los rincones del Imperio Romano y de las tierras situadas al este del Éufrates asistían con frecuencia. Fue este el periodo estacionario y bien organizado más prolongado de la enseñanza del Maestro. La familia inmediata de Jesús pasó la mayor parte de este tiempo en Nazaret o Caná. El campamento no se gobernaba como una comunidad de intereses comunes, como era la manera de la familia apostólica. David Zebedeo dirigió esta gran ciudad de tiendas en una forma que permitió que se convirtiera en una empresa capaz de autoabastecerse. Nunca, aunque nunca, se rechazó a nadie. Este campamento en constante cambio fue una característica indispensable para la escuela de instrucción evangelista de Pedro. Vamos a continuar con el número 1.
A menos que haya ¿hay alguna pregunta con respecto a David y cómo, o alguna idea que hayan tenido diferente de cómo se manejaba el grupo de los apóstoles con Jesús? Porque muchos piensan que andaban ahí errando por el campo, sin ningún orden, sin ninguna organización. Pero ahora vemos claramente que no era así. Aníbal, adelante. David Cebedo también fue el jefe de los mensajeros, que también fue como, que él lo tomó como también como su propio trabajo sin ser asignado por nadie. Y fue una eficiente red de comunicaciones que cubría una extensión muy, muy grande. Sí, Y creo que es efectivamente. el mismo. Sí, 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 David Cebedeo. Y desafortunadamente no trascendió, pero efectivamente no solamente organizaba los campamentos, sino como vamos a ver en documentos posteriores, también organizaba el tema de la comunicación, muy diferente de cómo es ahora, pero en ese tiempo él lo organizó y fue muy eficiente. Ujú. Aparte de otros méritos que tuvo, como creer en la resurrección de Jesús, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a continuar con el numeral uno. Uno, una nueva escuela de profetas. Pedro, Santiago y Andrés formaban el comité nombrado por Jesús para evaluar a los que solicitaban ingreso en la escuela de evangelistas. En esta nueva escuela de profetas estaban representadas todas las razas y nacionalidades del mundo romano y del Oriente, incluso de la India. El plan de enseñanza en esta escuela era aprender y luego poner en práctica lo aprendido. Lo que aprendían los estudiantes por la mañana lo enseñaban por la tarde en la asamblea junto al mar. Después de la cena, dialogaban libremente sobre lo que habían aprendido por la mañana y lo que habían enseñado por la tarde. Cada uno de los instructores apostólicos enseñaba su punto de vista sobre el Evangelio del Reino. No hacían ningún esfuerzo por enseñar exactamente igual. No había fórmulas normalizadas ni dogmáticas en las doctrinas teológicas. Hay que resaltar esto. No había fórmulas normalizadas ni dogmáticas, diferente de como a veces sucede ahora. Bueno, aunque todos ellos enseñaban la misma verdad, cada apóstol presentaba su propia interpretación de las enseñanzas del maestro. Jesús defendía y sostenía esta presentación de la diversidad de experiencias personales en las cosas del reino, armonizando y coordinando infaliblemente estas muchas visiones divergentes del Evangelio. Durante la hora semanal de preguntas que presidía, a pesar de este alto grado de libertad personal en los asuntos de la enseñanza, Simón Pedro solía dominar el campo teológico en la escuela evangelista. Después de Pedro, Santiago Zebedeo era el que ejercía la mayor influencia personal. Los más de 100 evangelistas instruidos durante estos 5 meses junto al lago representaron el material del cual, a excepción de Abner y los apóstoles de Juan, se forjaron más tarde los 70 instructores y predicadores del Evangelio. La escuela de evangelistas no tenía todo en común al mismo nivel que lo tenían los 12. Estos evangelistas, aunque enseñaban y predicaban el Evangelio, no bautizaron a los creyentes hasta después de haber sido ordenados y comisionados por Jesús como los 70 mensajeros del reino. De todos los que habían sido curados un memorable atardecer en este sitio, solo 7 se contaron entre estos estudiantes evangelistas. El hijo del noble de Capernaum fue uno de los que se entrenaron para el servicio evangélico en la escuela de Pedro. Eso fue bonito ver lo que, después de todo, ese milagro, ese ayudó a que alguien más, hubo uno más que sumó. ¿Algún comentario, algún detalle por comentar? Sí, una pregunta. eh, eh, Aquí mencionan de algún modo las diferencias entre lo que son o hemos visto en un documento anterior la diferencia entre lo que son los evangelistas y los apóstoles. Aquí también mencionan el término de profeta, ¿no? E incluso de maestros, ¿no? Maestros evangelistas. Eh, Bueno, en las iglesias cristianas, ¿no? Tienen toda una división de qué significa y cuál es el rol de cada uno de ellos.
En este caso, por ejemplo, ¿qué implicaría el término profeta que menciona aquí dicen, por ejemplo, estaban representados entre los estudiantes de esta nueva escuela de profetas, dice. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Muy interesante tu pregunta, nunca me la había hecho. Em, Habría que buscar, o me gustaría, para no, dicen que más vale reconocer la ignorancia que exhibirla, me gustaría buscar la definición correcta o adecuada de profeta y posteriormente hacer un comentario al respecto. Lo que yo hasta ahorita he entendido es que los profetas son de algún modo los que dicen algo que va a suceder o traen algún conocimiento que en un futuro se conocerá o se preservará, pero me gustaría ver la definición completa y correcta para hablar sobre el tema. Ujú. Ujú. Pero gracias por traerlo a la conversación. Interesante tu pregunta. Gracias, Marcelo. Gracias. Bueno, mientras le paso la palabra a Carlitos. Gracias, Flor. Dos, el hospital de Bethsaida. En conexión con el campamento junto al mar, Elman, el médico sirio, con la ayuda de un grupo de 25 mujeres jóvenes y 12 hombres, organizó y dirigió durante 4 meses lo que debe ser considerado el primer hospital del reino. En este dispensario, ubicado a corta distancia al sur de la ciudad de Tiendas, se trataba a los enfermos según todos los métodos materiales conocidos, así como también mediante las prácticas espirituales de la oración y los incentivos de la fe. Así que vemos que hoy en día básicamente es igual porque tenemos la oración, la fe y al mismo tiempo utilizamos todos los métodos en la medicina que se conozcan hasta el momento. Ellos usaban los de esa época, pues nosotros estamos un poco más adelantados. Jesús visitaba a los enfermos de este campamento no menos de 3 veces por semana y se puso en contacto personal con cada uno de los sufrientes. Por lo que sabemos, no ocurrió ningún así llamado milagro de curación sobrenatural entre los 1.000 afligidos y dolientes que se fueron de este dispensario mejorados o curados. Sin embargo, la vasta mayoría de estos individuos así beneficiados no dejó de proclamar que Jesús los había curado. Muchas de las curas, ¿no?, efectuadas por Jesús en conexión con su ministerio para los pacientes de Elman se asemejaban en verdad a efectos milagrosos, pero se nos informó que se trataba en realidad tan solo de esas transformaciones de mente y espíritu que se dan a veces, en la experiencia de las personas llenas de esperanza y dominadas por la fe, cuando se encuentran bajo la influencia inmediata e inspiradora de una personalidad fuerte, positiva y beneficiosa, cuyo ministerio disipa el temor y destruye la ansiedad. Elman y sus asociados intentaron enseñar a estos enfermos la verdad sobre la posesión de los espíritus malignos, pero poco fue su éxito. La creencia de que la enfermedad física y los desórdenes mentales podían ser causados por un espíritu así llamado impuro que habitaba en la mente o en el cuerpo de la persona afligida era prácticamente universal. En todos sus contactos con los enfermos afligidos, cuando se trataba de una técnica de tratamiento o de divulgar las causas desconocidas de una enfermedad, Jesús no desatendió las instrucciones que le impartiera su hermano del paraíso Emanuel antes de embarcarse en la aventura de la encarnación en Urantia. Sin embargo, los que cuidaban a los enfermos aprendieron muchas lecciones útiles observando la forma en que Jesús inspiraba la fe y la confianza en los enfermos y sufrientes. El campamento se desbandó poco antes de que comenzara la temporada que se caracteriza por la proliferación de los resfriados
y las fiebres. Si hay algún comentario o pregunta al respecto de este numeral. Bien, entonces, sí, sí, Mayra. Am, Al principio de la lectura habla del primer hospital del reino. ¿A qué se refiere con del reino? ¿A qué reino? Bueno, yo diría que de la historia de la humanidad, yo lo entiendo así, no necesariamente del reino que Jesús predicaba, sino como de toda, en la historia del planeta. Yo lo veo así, pero no sabría decir si es así o no. Es la primera información que tenemos de que existiera una especie de hospital en la historia de la humanidad. A ver, Aníbal. Leíste que leíste y repetiste dos veces a veces. Sí, es evidente que la fe y la esperanza puede cambiarlo a uno físicamente y hasta curarlo. Entonces yo quisiera saber qué es lo que se necesita para que sea así, porque no, porque a veces ocurre eso. Entonces, porque a veces sí, porque a veces no. Ahí lo que nos está diciendo es que si una persona está llena de fe y está enferma y está ante otro ser de gran influencia que uno admira, respeta, una persona especial, uno a veces, ahí es donde está la palabra, a veces eso causa en uno un efecto tal que uno se alivia, se sana. No necesariamente tendría que ser Jesús, puede ser una persona a la cual uno admire mucho y lo ve, es más, puede ser el curita del pueblo, y si uno como católico es ferviente de ese curita y lo ve pues como si viviera el mismo Dios, eso tiene ese efecto psicológico. Y si el curita va y le pone la mano en la frente y él entiende que con eso tenía para superar su mal, puede sanarse, a veces. Así es como pues yo lo veo. Ahí nos está hablando de una persona especial que sea muy influyente para uno desde el punto de vista espiritual. No necesariamente tendría que ser Jesús. Para ellos en ese momento era Jesús que estaba allí y ellos lo veían, pues imagínense cómo veían a Jesús y que tenía la fama de que curaba gente. Pues ellos esperaban que con solo verlo, que con solo Jesús ir a verlos, ya eso era motivo suficiente. Y dice ahí que se sanaron muchos y muchos de ellos salieron diciendo que fue un milagro, aunque como dice ahí los reveladores, a ellos no se les informó si fue realmente milagros o no, pero ocurría eso y nos da la explicación de por qué, por el efecto positivo que tiene en uno encontrarse frente a una persona que uno admira mucho. Vamos a seguir entonces con el número 3. Los asuntos del Padre. A lo largo de este periodo, Jesús condujo servicios públicos en el campamento menos de una docena de veces y solo habló en la sinagoga de Capernaum una sola vez. El segundo sábado antes de partir para la segunda gira pública de predicación en Galilea con los evangelistas recién instruidos. Desde la época de su bautismo no había estado el maestro tanto tiempo a solas como durante este periodo de instrucción de los evangelistas en el campamento de Bethsaida. Cada vez que uno de los apóstoles se atrevía a preguntar a Jesús por qué estaba tan frecuentemente ausente de su medio, contestaba invariablemente que estaba ocupado en los asuntos del Padre. Durante estos periodos de ausencia, Jesús iba acompañado por solo dos de los apóstoles. Había liberado temporalmente a Pedro, Santiago y Juan de sus obligaciones como asistentes personales para que pudieran también participar en la instrucción de los nuevos candidatos evangelistas, que eran más de 100. Cuando el maestro deseaba ir a las montañas para ocuparse de los asuntos del Padre, llamaba a los dos apóstoles que se encontraban desocupados en ese momento para que lo acompañaran. De esta manera, cada uno de los 12 tuvo la oportunidad de una asociación estrecha y un contacto íntimo con Jesús. Para los fines de esta narración, no ha sido revelado, pero se nos ha indicado, se nos ha dado indicios que nos llevan a deducir que el maestro, durante muchas de estas temporadas solitarias en las colinas,
estuvo en asociación directa y ejecutiva con muchos de sus dirigentes principales a cargo de los asuntos del universo. Desde el momento de su bautismo, este soberano encarnado de nuestro universo tomaba parte cada vez más activa y consciente en la dirección de ciertas fases de la administración universal. Y siempre somos de opinión que de alguna manera no revelada a sus asociados inmediatos durante estas semanas de menor participación en los asuntos terrenales, se ocupó Jesús de dirigir a aquellas altas inteligencias espirituales que estaban a cargo de administrar un vasto universo y que el Jesús humano eligió designar estas actividades suyas como los asuntos de su Padre. Muchas veces, cuando Jesús pasaba horas a solas, pero dos de sus apóstoles estaban cerca, observaron que los rasgos del maestro sufrían cambios múltiples y rápidos, aunque no le oían hablar palabra. Tampoco observaron alguna manifestación visible de seres celestiales que pudieran estar comunicándose con su maestro, tal como algunos de ellos presenciaron en una ocasión subsiguiente. Sabemos que esa ocasión subsiguiente pues fue cuando la transfiguración, que pudieron ver a Gabriel y al padre Melquisedec. Adelante, Octavio. Fíjese, buenas tardes, gusto en saludarlos. Yo sostengo que Jesús no desarrolló alma mortal, porque si él hubiera podido, si él hubiera desarrollado su alma mortal durante el autotorgamiento, no pudiera haber, por ejemplo, hecho esta situación que acabamos de leer, no pudiera haber hecho algunas curaciones que hizo, inclusive a veces, como veíamos en clases pasadas, ¿no? De una manera espontánea y sin querer, en otras veces, a veces se proponía hacerlo. Entonces, yo considero que Jesús vino, hizo su autotorgamiento, vivió como mortal porque era un requisito, pero él siempre conservó su alma como Micael. A lo mejor un poquito cuando fue joven, hasta los 12 años, creo que se le apareció, no recuerdo si Gabriel o alguien, y le dijo quién era. Pero también fíjese que las admoniciones, cuando él iba a venir, se le dijo, en todo momento, ahí dice, en todo momento seguirás siendo quien eres, ¿no? Y si en un momento dado quieres cancelar tu compromiso, estás en la libertad de hacerlo. Entonces yo no más quería, pues no sé, ponerlo en la mesa. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero yo por eso sostengo que Jesús no necesitó alma mortal. Eso es todo. Gracias y gusto en saludarlos. Es que Rafael pidió la palabra. A todos, muchos saludos. No, 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 yo que sea, bueno, fíjate que en lo que es en el episodio siguiente, que es la transfiguración, Pedro siempre pensó que esos dos mensajeros eran Elías y Moisés, y así quedó en la Biblia. Sí, correcto, sí. Ellos pensaron que eran otros personajes, los que ellos conocían. Ellos no tenían idea de padre Melquisedec, que iban ellos a saber que existía un padre Melquisedec. Entonces ellos pensaron así. Me llama a mí la atención que Jesús les dejó creer en ese error, no los corrigió, no les dijo, no, no son Elías y Moisés, son estos. No, ellos creyeron eso y para su tiempo y su mentalidad, así estaba bien y así dejó que pasara a la historia. Ya ahora se nos está aclarando con la nueva revelación, pues realmente quiénes eran. Los dejo entonces ahora para continuar con Flor. Adelante, Flor. Muchas gracias, Carlitos. Quiero aclarar un detalle que gracias a Mayrita, fue rápida, para aclarar lo que Marcelo planteó. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, profeta es persona que posee el don de profecía, y otra segunda dice persona que por señales o cálculos hechos previamente conjetura y predice acontecimientos futuros. Am, Esto me lleva a pensar, no sé cómo acomodaron que esos profetas, porque ahí los estaban enseñando, ¿de acuerdo? Pero entonces no estaban haciendo cálculos
o conjeturas para predecir acontecimientos futuros, a menos que estuvieran buscando la forma de interpretar y hacer conjeturas y calcular lo que Jesús les estaba diciendo y en base a ello, pues tratar de imaginarse como buenamente pudieron cosas que después trascendieron y que los pusieron a ellos en en la posición de profetas. Me pareció que Luis Villamizar iba a decir algo. Adelante, Luisito. Estás ya. Sí, yo le iba a comentar a Marcelo, lo que pasa es que lo dejé para cuando me tocara hablar, pero ya que lo volvieron a tocar. Para Israel, un profeta no era alguien que adivinaba el futuro necesariamente. Un profeta es alguien que transmitía la palabra de Dios, su voluntad. Normalmente llamaba al arrepentimiento, a la conversión, y como condenaba las injusticias. Entonces, por ejemplo, Juan Bautista fue un profeta, lo dicho por el mismo Jesús, y Juan Bautista no estaba prediciendo nada, pero simplemente era una persona que hablaba de la voluntad de Dios con mucha fuerza. Y eso es lo que lo hacía. Que algunos profetas dijeron cosas que eran para el futuro, pero ese no era su cometido. Una persona que es un vidente no necesariamente es un profeta, o sea, en el sentido de Israel. Es más que todo un transmisor de la palabra y la voluntad de Dios. En ese sentido, todos los que eligieron predicadores que los enseñaron para ser predicadores de la buena noticia es un profeta. Si nosotros hablamos de Dios a otras personas, estamos siendo profetas. Profetizar sobre la vida de otra persona es hablarle de Dios en su vida, en su historia. Una persona que está, por ejemplo, atribulada por una cosa que le pasó y tú le hablas le clarificas esa situación desde el punto de vista de Dios, es lo mismo que hablarle de la buena noticia para que pueda salir. En ese momento tú estás haciendo profeta para su vida. No le estás anunciando ningún futuro, pero le estás clarificando su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, no necesariamente, por eso está bien dicho, como dice en el libro, que los, eran los primeros profetas que se estaban haciendo. Sí. Muchas gracias, Luisito, por la Gracias. aclaración. Bueno, ahora ya sabemos eso. Perdón, Marcelo, te interrumpí. No, gracias. No, ok. Y gracias, Mayrita, por tu aporte. Bien, vamos al punto 4. El mal, el pecado y la iniquidad. Era costumbre de Jesús celebrar 2 noches por semana un diálogo especial con los individuos que desearan hablar con él en cierto rincón aislado y protegido del jardín de Zebedeo. En una de estas conversaciones vespertinas en privado, Tomás hizo al maestro la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario que los hombres nazcan del Espíritu para entrar al reino? ¿Es que el renacimiento es necesario para liberarse del control del diablo? Maestro, ¿qué es el mal? Al oír Jesús estas palabras, le dijo a Tomás, no cometas el error de confundir el mal con el diablo, más correctamente llamado el inicuo. El que vosotros llamáis el diablo es hijo del amor propio, aquel alto administrador que se rebeló a sabiendas y deliberadamente contra el gobierno de mi padre y de sus hijos leales. Pero ya yo subyugué a estos rebeldes pecaminosos. Aclara en tu mente estas actitudes diferentes hacia el Padre y su universo. No olvides nunca estas leyes relacionadas con la voluntad del Padre. Y aquí vamos a poner atención porque aquí hace la diferenciación y Jesús lo dijo todo. Vamos a poner atención. El mal, empezando por el mal, es la transgresión inconsciente o sin intención de la ley divina, la voluntad del Padre. El mal es, en cierto modo, la medida de la imperfección de la obediencia a la voluntad del Padre. Ahora vamos con el que sigue. El pecado. El pecado es la transgresión consciente, conocedora y deliberada de la ley divina, la voluntad del Padre.
El pecado es la medida de la renuencia a la guía divina y a la dirección espiritual. El siguiente, la iniquidad. Bien, la iniquidad es la transgresión voluntaria, decidida y persistente de la ley divina, la voluntad del Padre. La iniquidad es la medida del rechazo constante del plan amante del Padre para la supervivencia de la personalidad y del ministerio misericordioso de los hijos para la salvación. Por naturaleza, antes del renacimiento del espíritu, el hombre mortal está sujeto a inherentes tendencias perversas, pero estas imperfecciones naturales de conducta no constituyen ni pecado ni iniquidad. El hombre mortal recién empieza su larga ascensión hacia la perfección del Padre en el paraíso. Ser imperfecto o parcial en lo que la naturaleza le otorga no es pecaminoso. El hombre está en verdad sujeto al mal, pero no es en ningún sentido hijo del diablo, a menos que escoja a sabiendas y deliberadamente los caminos del pecado y una vida de iniquidad. El mal es inherente al orden natural de este mundo, pero el pecado es una actitud de rebelión consciente que fue traída a este mundo por los que cayeron de la luz espiritual a las profundísimas tinieblas. Tú, Tomás, estás confundido por las doctrinas de los griegos y los errores de los persas. No comprendes las relaciones del mal y del pecado porque visualizas a la humanidad como si hubiera empezado en la tierra con un Adán perfecto, degenerando rápidamente a través del pecado hasta la deplorable condición actual del hombre. Pero, ¿por qué te niegas a comprender el significado de la narración que revela que Caín, el hijo de Adán, fue a la tierra de Nod y allí encontró mujer? ¿Por qué te niegas a interpretar el significado de la narración que relata cómo los hijos de Dios encontraron mujer entre las hijas de los hombres? Es verdad que los hombres son malos por naturaleza, pero no son necesariamente pecadores. El nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu, es esencial para liberarse del mal y necesario para entrar al reino del cielo, pero no menoscaba el hecho de que el hombre es hijo de Dios. Tampoco significa esta presencia inherente del mal potencial que el hombre está separado en alguna forma misteriosa del Padre en el cielo, de modo tal que debe, como ajeno, extranjero o hijastro, tratar de que el Padre lo adopte legalmente. Todas estas ideas nacieron en primer término de vuestra falta de comprensión del Padre y, en segundo término, de vuestra ignorancia en cuanto al origen, naturaleza y destino del hombre. Los griegos y otros os enseñaron que el hombre va descendiendo gradualmente de la perfección divina al olvido o la destrucción. Yo he venido para mostrar que el hombre, mediante su entrada en el reino, asciende a Dios y a la perfección divina en forma segura y certeza. Todo ser que de alguna manera no alcance a los ideales divinos y espirituales de la voluntad del Padre Eterno es potencialmente perverso, pero no es en ningún sentido un pecador, ni mucho menos inicuo. ¿Acaso no leíste en las Escrituras, Tomás, donde está escrito, vosotros sois los hijos del Señor vuestro Dios? Yo seré su padre y él será mi hijo. Lo he elegido para que sea mi hijo, yo seré su padre. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Trae todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Sois los hijos del Dios viviente. Los que tienen el Espíritu de Dios son en verdad hijos de Dios. Mientras hay una parte material del Padre humano en el Hijo natural, hay también una parte espiritual del Padre celestial en cada hijo de la fe del reino. Todo esto y mucho más dijo Jesús a Tomás, y mucho de ello el apóstol comprendió, aunque Jesús le advirtió que no hables con los demás sobre estos asuntos hasta que yo haya vuelto al Padre. Y Tomás no mencionó este diálogo hasta después de la partida del Maestro de este mundo.
Este numeral se me hace verdaderamente interesante porque aquí vemos que Jesús dijo muchísimas cosas que hoy en día estamos enterándonos por la quinta revelación. Para empezar, la diferenciación entre mal, pecado e iniquidad, eso no lo sabíamos, o al menos, o a lo mejor muchos lo sabían, yo no lo sabía. E inclusive cuando hablan de Adán y Eva, nos aclaran claramente lo que es el mal, el pecado y la iniquidad. Y ahí nos aclaran claramente que Adán y Eva no pecaron, dándonos la ventaja de saber que no somos todos pecadores, ¿no? Porque en teoría de ahí se deriva que somos todos pecadores, ¿no? Y bueno, que Jesús vino, pero eso es otro cantar. Y nos dicen que es pecado, con lo cual también nos da la libertad de pensar, el no ir a misa los domingos no es pecado. Antes se pensaba que si no ibas a misa el domingo era pecado. Ya sabemos que no. Y otra cosa, cuando dice, y Jesús lo dijo, que así como cada hijo humano tiene parte del Padre biológico, también tenemos una parte del Padre celestial. Entonces, qué lástima que muchas cosas de estas no trascendieron, porque ahí está todo, que nos pudo haber facilitado muchísimo, no solamente nuestra vida y nuestra ascensión, sino nuestro entendimiento, que además, como Jesús dice, que gran parte de la confusión es porque no conocemos al Padre, por un lado, y por otro lado, porque somos ignorantes de todo el origen de nuestro mundo y bueno, de todo el resto de la creación, ¿no? Entonces, en este numeral hay muchísima información que aclara muchos puntos que la tradición trae un poquito ligeramente diferentes, ¿no? ¿Hay alguien que guste decir algo al respecto? ¿No? Bien, continuamos. Le paso la palabra nuevamente a Carlitos. Gracias, Flor. 5. El propósito de la aflicción. En otro de estos diálogos privados en el jardín, Natanael preguntó a Jesús, Maestro, aunque comienzo a comprender por qué te niegas a practicar indiscriminadamente tus dotes curativas, aún no entiendo por qué el Padre amante en el cielo permite que muchos de sus hijos sobre la tierra sufran tantas aflicciones. El maestro respondió a Natanael diciendo, Natanael, tú y muchos otros estáis perplejos porque no comprendéis de qué manera ha sido tantas veces convulsionado el orden natural de este mundo, debido a las aventuras pecaminosas de ciertos traidores que se rebelaron contra la voluntad del Padre. Yo he venido para empezar a poner en orden estas cosas, pero se necesitarán muchos siglos para devolver esta parte del universo a los caminos anteriores y así aliviar a los hijos del hombre de la carga adicional del pecado y la rebelión. La sola presencia del mal es prueba suficiente para la ascensión del hombre. El pecado no es esencial para la supervivencia. Pero, hijo mío, debes saber que el Padre no aflige a sus hijos deliberadamente. El hombre desencadena sobre sí mismo aflicción innecesaria como resultado de su negación persistente a marchar en los buenos caminos de la voluntad divina. La aflicción está en potencia en el mal, pero buena parte de ella se produce por el pecado y la iniquidad. Muchos acontecimientos inusitados han acaecido en este mundo, y no es raro que todos los hombres pensadores se preocupen por el espectáculo que presencian de sufrimiento y aflicción. Pero puedes estar seguro de una cosa, el Padre no envía aflicción como castigo arbitrario de la fechoría. Las imperfecciones y desgracias del mal son inherentes. Los castigos del pecado son inevitables. Las consecuencias destructoras de la iniquidad son inexorables. El hombre no debe culpar a Dios por las aflicciones que son el resultado natural de la vida que él elige vivir. Tampoco debe el hombre quejarse de esas experiencias que son parte de la vida tal como se la vive en este mundo. Es la voluntad del Padre que el hombre mortal trabaje con perseverancia y firmemente hacia el mejoramiento de su condición en la tierra.
La aplicación inteligente permitirá al hombre sobreponerse a buena parte de su miseria en la tierra. Natanael, es nuestra misión ayudar a los hombres a que solucionen sus problemas espirituales y de esta manera agilicen su mente para encontrarse mejor preparados e inspirados para resolver sus múltiples problemas materiales. Conozco tu confusión porque has leído las escrituras. Demasiadas veces ha prevalecido la tendencia de asignar a Dios la responsabilidad de todo lo que el hombre ignorante no puede comprender. El Padre no es personalmente responsable de todo lo que vosotros no podéis comprender. No dudes del amor del Padre solo porque alguna ley justa y sabia que Él ordenó te aflija por haberla transgredido inocente o deliberadamente. Pero Natanael, mucho hay en las escrituras que te habría instruido si tan solo hubieras leído con discernimiento, ¿verdad? Más arriba él le dice que él sabe que ha leído las escrituras, pero ahora le está diciendo que si las hubiera leído con discernimiento, habría entendido más la respuesta a esta pregunta. ¿Acaso no recuerdas que está escrito? Y ahora Jesús le cita 16 partes de la escritura, lo que hoy en día conocemos como Antiguo Testamento. No menosprecies, hijo mío, la reprensión del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama reprende, como el padre al hijo a quien quiere. Y a cada uno al final pues le he puesto la cita bíblica en donde eso se encuentra. El Señor no aflige por gusto a los hijos de los hombres. Antes que fuera yo afligido, me descarrié, mas ahora cumplo la ley. Bueno me es haber sido afligido para que aprenda los estatutos divinos. Conozco tus angustias. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. El Señor también es el refugio de los oprimidos, el puerto de reposo durante la tormenta. El Señor lo sustentará sobre el lecho de aflicción. El Señor no olvidará a los dolientes. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Él conoce vuestro cuerpo, se acuerda de que sois polvo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él es la esperanza del pobre, la fortaleza al menesteroso en sus penas, el refugio contra el turbión, la sombra contra el calor sofocante. Él da vigor al cansado y multiplica la energía al que no tiene fuerzas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Cuando pases por las aguas de la aflicción, yo estaré contigo, y cuando los ríos de la adversidad te sobrecojan, no te abandonaré. Él me ha enviado a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a consolar a todos los enlutados. Hay corrección en el sufrimiento, la aflicción no sale del polvo. Vemos cómo Jesús prácticamente conocía muy bien esas escrituras porque las citaba y muy frecuentemente en todo lo que Jesús habla siempre está prácticamente citándolas. Y allí entonces le demuestra o le muestra a Natanael algunas escrituras que podrían dar respuesta a por qué, como la pregunta que él hizo, por qué pues algunas personas sufren tanto, por qué hay tanto sufrimiento. Y también tendría yo que añadir que como cada uno de nosotros tiene un propósito, digámoslo así, un plan diseñado por el ajustador de pensamiento, quizás algunos de nosotros tengamos que pasar por ciertas angustias, por ciertas pruebas, otros no. No todos tenemos que pasar por lo mismo. Entonces, esas son es parte de nuestro crecimiento espiritual. Al final sabemos que todo, absolutamente todo, es para nuestro bien, que todo viene de Dios y es para nuestro bien, no es para nuestro mal. Uno vive esas experiencias que le tocan vivir. Algunas, como dice allí, son consecuencia de actitudes o cosas, decisiones que uno ha tomado. Y entonces, pues, pasó esto y aquello. Por eso dice ahí que no debemos culpar a Dios de todo. A Dios siempre se le está echando, pues,
la responsabilidad de todo, inclusive de todo lo malo. Y en esa época, en el caso del pueblo judío, con mayor razón. Y si usted le iba mal era porque usted era pecador y Dios lo estaba castigando. Pues ya vemos que no es así. ¿Algún comentario o que amplíe o alguna pregunta? Pues vamos a ver entonces. Sí, sí, Liliana, el micrófono, por favor. O sea, gracias. O sea que entonces no es que Dios le mande pruebas a uno, sino que uno, por la vida y las decisiones que uno tome, lo que dice usted tiene sus consecuencias. No es cierto entonces, porque uno escucha mucho, no, que eso son pruebas de Dios, que son pruebas de Dios. No es así, ¿cierto? Bueno, yo ahora mismo diría que no. Entiendo que no. Pero esas ideas vienen desde, como vamos a ver ahora lo que nos va a leer Luis justamente, la historia de Job, que complementa esto, lo que a él le pasó y ya Luis nos va a aclarar esto y verá que es un ejemplo fabuloso y de mucha fama, pues digámoslo, muy antiguo. Se supone que es el de los libros de la Biblia el más antiguo que se escribió es ese, la historia de Job. Ciertamente hasta el día de hoy la gente, supongo que por consuelo, cuando nos pasan cosas que no nos las explicamos, sobre todo la muerte de un ser querido es algo que muy difícil de aceptar, eh, y sobre todo viniendo de Dios. Bueno, entonces normalmente decimos que son pruebas que Dios nos manda. Pero yo pienso como dice Carlos, son experiencias que tenemos que vivir en función de nuestro propósito en este tiempo que vamos a estar aquí. Son experiencias. Acuérdense que Dios, se puede decir, Dios crece a través de todas nuestras experiencias. Y, y entonces esas experiencias son necesarias. En ese sentido no hay experiencias ni buenas ni malas, son experiencias. Y no todos tienen que pasar las mismas experiencias, pero vamos a ver el caso de Job, que Job no es un personaje histórico, Job no existió, es como una historia que cuenta el mismo pueblo de Israel. Esto no lo inventó Jesús, es una cuenta el pueblo de Israel para darle una interpretación al sufrimiento, pero se va a presentar aquí esas ideas falsas que tenemos sobre el sufrimiento en los amigos de Job. Vamos a ver. 6. La interpretación errónea del sufrimiento, el discurso sobre Job. Esa misma tarde en Bethsaida, Juan también preguntó a Jesús por qué tantos seres aparentemente inocentes sufrían tantas enfermedades y experimentaban tantas aflicciones. Al responder a las preguntas de Juan, entre varias cosas, dijo el maestro: Hijo mío, no comprendes el significado de la adversidad ni la misión del sufrimiento. ¿Acaso no has leído esa obra maestra de la literatura semita, la historia en las escrituras sobre las aflicciones de Job? ¿Acaso no recuerdas cómo comienza esta maravillosa parábola con la narración de la prosperidad material del siervo del Señor? Bien recuerdas tú que Job estaba bendecido con hijos, riqueza, dignidad, posición, salud y todas las demás cosas que los hombres valoran en esta vida temporal. De acuerdo con las enseñanzas tradicionales de los hijos de Abraham, esta prosperidad material era prueba suficiente del favor divino. Pero tales posesiones materiales y tal prosperidad temporal no indican el favor de Dios. Mi Padre en el cielo ama a los pobres tanto como a los ricos. Él no hace acepción de personas. Esto era muy fuerte para la mentalidad del judío. O sea, si tú eres próspero y vives rico y tienes abundante todo, es porque Dios te bendice, porque te has portado bien. En cambio, si sufres enfermedades, si sufres desgracia, si te pasan cosas malas, es porque Dios no te castiga por tus pecados. Ellos creían eso. Y además Dios te puede castigar hasta no sé qué generación. O sea, que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos están pagando tus pecados, ¿no?
Esa era la mentalidad de ellos. Entonces, y si ustedes se fijan, la mayoría de los sacerdotes y los fariseos y toda esta gente que vivía, pues, entre comillas, de Dios, eran toda gente muy rica y próspera, ¿no? Y no eran precisamente buenas personas. Eso no quiere decir que todos los ricos son malas personas, no, no hablo de eso. Pero no, Jesús está diciendo aquí que eso no tiene nada que ver. O sea, Dios no premia con bienes a los que se portan bien y los castiga quitándose. Aunque la transgresión de la ley divina cosecha tarde o temprano el castigo, aunque los hombres indudablemente terminan por cosechar lo que sembraron, deben saber que el sufrimiento humano no es siempre castigo por un pecado anterior. Tanto Job como sus amigos trataron en vano de hallar la respuesta verdadera de sus perplejidades. Y gracias a la luz de que disfrutas ahora, no asignaría ni a Satanás ni a Dios los papeles que ambos juegan en esta parábola singular. No sé si ustedes han visto la historia, porque aquí no la va a contar la historia como se narra en la Biblia. Les recomiendo que lo vean, porque por eso es una fábula, porque es un diálogo entre Satanás y Dios con respecto a Job, a un personaje que supuestamente Dios lo quería mucho y por eso lo había bendecido. Y Satanás dice que toda esa bondad de Job es falsa, que se lo quite todo para que vea cómo maldice. Y Dios lo deja. Aunque Job no encontró a través del sufrimiento la resolución de sus problemas intelectuales ni la solución de sus dificultades filosóficas, ganó grandes victorias. Aun cuando enfrentado con la desintegración de sus defensas teológicas, ascendió a esas alturas espirituales en las que podía decir con sinceridad, yo me aborrezco. Entonces, pues, se le dispensó la salvación de una visión de Dios. Así pues, aún a través del sufrimiento mal entendido, Job ascendió al plano sobrehumano de comprensión moral y discernimiento espiritual. Cuando el siervo que sufre tiene una visión de Dios, se produce una paz en el alma que sobrepasa toda comprensión humana. El primero de los amigos de Job, Elifaz, exhortó al sufriente a que ejerciera en sus aflicciones la misma fortaleza que había prescrito a otros en los días de su prosperidad. Dijo este falso consolador, confía en tu religión, Job. Recuerda que los que sufren son los protervos, o sea, los malos, no los que son rectos. Debes de merecerte este castigo, o no serías afligido de este modo. Bien sabes que ningún hombre puede ser recto ante los ojos de Dios. Sabes que los malvados nunca prosperan. De todos modos, parece que el hombre está predestinado a sufrir y tal vez el castigo del Señor sea por tu bien. No es de sorprender que el pobre Job no hallara gran consuelo en esta interpretación del problema del sufrimiento humano. Pero el consejo de su segundo amigo, Bildad, fue aún más deprimente. A pesar de su tino desde el punto de vista de la teología aceptada en aquella época, dijo Bildad, Dios no puede ser injusto. Tus hijos han de haber sido pecadores puesto que perecieron. Tú debes haber errado o no sufrirías tanto. Si eres verdaderamente recto, seguramente te librará Dios de todas tus aflicciones. Debes aprender de la historia de los tratos de Dios con el hombre, que el Todopoderoso tan solo destruye a los protervos. Y recuerdas tú cómo respondió Job a sus amigos diciendo, yo bien sé que Dios no oye mi lamento. ¿Cómo es posible que Dios sea justo y al mismo tiempo no haga caso alguno de mi inocencia? Estoy aprendiendo que no consigo satisfacción apelando al Todopoderoso. ¿Acaso no ves que Dios tolera las persecuciones de los malos contra los buenos? Puesto que el hombre es tan débil, ¿qué posibilidad tiene de que un Dios omnipotente lo tome en cuenta? Dios me ha hecho lo que soy y cuando Él se pone en mi contra no tengo defensa. ¿Por qué me creó Dios para que yo sufra de esta manera tan miserable? ¿Y quién puede criticar la actitud de Job en vista del consejo de sus amigos y de las ideas erróneas sobre Dios que ocupaban su mente?
¿No es acaso cierto que Job ansiaba a un Dios humano que tenía sed de comunicarse con un ser divino que conociera la condición mortal del hombre y comprendiera que los justos muchas veces deben sufrir, siendo inocentes como parte de esta primera vida en larga ascensión al paraíso? Así pues, el Hijo del Hombre ha venido del Padre para vivir tal vida en la carne que lo hace capaz de consolar y socorrer a todos los que de aquí en adelante sean llamados a soportar las aflicciones de Job. El tercer amigo de Job, Sofar, habló entonces palabras aún menos reconfortantes al decir: es tonto que digas que eres recto si consideras tu sufrimiento, pero admito que es imposible comprender la forma de obrar de Dios. ¿Acaso haya un propósito recóndito en tus aflicciones? Y cuando Job hubo escuchado a sus tres amigos, apeló directamente a Dios para que lo ayudara, invocando el hecho de que el hombre nacido de una mujer está corto de días y hastiado de sinsabores. Comenzó entonces la segunda sesión con sus amigos. Elifaz se volvió más severo y acusador y sarcástico. Bildad se indignó por el desprecio de Job por sus amigos. Sofar repitió su consejo melancólico. Job a esta altura se había disgustado con sus amigos y apeló nuevamente a Dios, y ahora apelaba a un Dios justo contra el Dios de la injusticia representado por la filosofía de sus amigos y venerado hasta por su propia actitud religiosa. Luego Job buscó refugio en el consuelo de una vida futura en la cual las iniquidades de la existencia mortal pudieran ser rectificadas por mayor justicia. La imposibilidad de recibir ayuda del hombre a Job, lleva a Job a Dios. Hay una gran lucha en su corazón entre la fe y las dudas. Finalmente el humano sufriente comienza a ver la luz de la vida. Su alma torturada asciende a nuevas alturas de esperanza y valentía. Puede que él siga sufriendo y aún muera, pero su alma esclarecida pronuncia ahora el grito de triunfo. Mi reivindicador vive. Job tenía razón en poner en tela de juicio la doctrina de que Dios aflige a los hijos para castigar a sus padres. Job estaba a punto de admitir que Dios es recto, pero anhelaba una revelación que pudiera satisfacer su alma sobre el carácter personal del Eterno. Y esa es nuestra misión en la tierra. Ya no se negará a los mortales sufrientes el consuelo de conocer el amor de Dios y de comprender la misericordia del Padre en el cielo. Aunque el discurso de Dios expresado como un torbellino fue un concepto majestuoso para el día en que fue pronunciado, tú ya has aprendido que el Padre no se revela de ese modo, sino que más bien habla dentro del corazón humano con voz suave y baja, diciendo: este es el camino, anda por él. ¿Acaso no comprendes que Dios reside dentro de ti, que se ha hecho como eres tú para que puedas hacerte como es Él? Y ahí puse un asterisco y les agregué una notica porque me recordó eh, un, un pasaje de un libro de los primeros siglos de la iglesia. Se los quiero leer porque hace resonancia con esto que acaba de decir Jesús. Dice: te has entregado a mí sin ninguna reserva, lleno de suavidad, hiciste pequeña tu grandeza. Te hiciste pecado por mí, lleno de misericordia, para que mis pecados no me apartasen de ti. Te hiciste como yo para que te recibiera, en el aspecto como yo para que en ti me revistiera. Y así no tuviera miedo al encontrarte a ti, el inmortal, la plenitud de los tiempos. Ese es un trocito de unos libros, se llama La Oda Séptima de Salomón, de parte de las Odas de Salomón, una colección de antiguos himnos cristianos de origen siríaco o griego, probablemente compuesto entre los siglos I y II, o sea, muy cercano relativamente. Aunque no forman parte del canon bíblico, son muy valorados por su espiritualidad profunda y cristológica temprana. Y quise traer esa notica ayer porque es precisamente lo que estaba haciendo referencia a Jesús, y lo quise poner ahí para que se viera que los primeros cristianos tampoco fue que no entendieron nunca nada. Quizás con la larga
la gente se fueron, los dirigentes fueron dándole más importancia a ciertas cosas, pero eh, ciertamente no todo fue equivocado. Sigo. Luego hizo Jesús su declaración final. El Padre en el cielo no aflige a propósito a los hijos de los hombres. El hombre sufre primero por los accidentes del tiempo y por las imperfecciones que se originan del mal en una existencia física madura. Luego sufre las consecuencias inexorables del pecado, la transgresión de las leyes de la vida y de la luz. Finalmente el hombre cosecha el fruto de su persistencia inicua en la rebelión contra el gobierno recto del cielo en la tierra. Pero los sufrimientos del hombre no son un castigo personal del juicio divino. El hombre puede hacer y hará mucho para discernir sus sufrimientos temporales, pero de una vez, pero apártate de una vez por todas de la superstición de que Dios aflige al hombre por mandato del diablo. Estudia el libro de Job solo para descubrir cuántas ideas erróneas sobre Dios pueden aún los hombres buenos honestamente albergar. Y luego observa cómo aún el doloroso afligido Job halló al Dios del consuelo y de la salvación a pesar de estas enseñanzas erróneas. Por fin su fe penetró las nubes del sufrimiento para discernir la luz de la vida que se derramaba del Padre como misericordia sanadora y rectitud perdurable. Juan reflexionó en su corazón sobre estas palabras por muchos días. Después de esta ocasión, toda su vida fue considerablemente cambiada como resultado de esta conversación con el maestro en el jardín. Y mucho hizo él en tiempos posteriores para que los otros apóstoles cambiaran su punto de vista relativo a la fuente, naturaleza y propósito de las aflicciones humanas más comunes. Pero Juan nunca habló de esta conversación hasta después de la partida del maestro. Sí, esta es la notica que les puse. En el libro de Job, en la Biblia, Job termina diciendo, antes te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos. Lo que quiere decir que, como estábamos hablando ahora, el sufrimiento, yo pienso, y sobre todo el sufrimiento en la enfermedad, es una de las situaciones más difíciles de vivir y soportar, ¿no? Y, pero Job, como la experiencia de muchísima gente, que después de una tragedia, de una enfermedad, de una situación así catastrófica, es que logran encontrarle un propósito, un sentido a su vida. Y sobre todo, como dirá Job, ahora te conozco no porque me lo contaron mis padres o porque lo leí en la iglesia, no, ahora te he experimentado. Porque experimentar el amor de Dios como estaba antes, ¿verdad? Cuando todo te va de maravilla, todo te prospera y todo, y hablar del amor de Dios en esas circunstancias es muy fácil, ¿no? O sea, y dar consejo es muy fácil. Pero cuando tú puedes ver a Dios en una situación a ese nivel, la cosa es mucho más profunda y tiene mucho más valor. Si alguno quiere agregar algo, un comentario, una pregunta. A ver, Rafael. Sí, yo creo que este libro es como, o sea, yo creo que todos acá hemos tenido tragedias personales, todos acá hemos tenido problemas personales. Y a mí lo que me pasa es que de repente a veces, claro, cuando todo te da bien es fácil tener fe, pero cuando te enfrentan los problemas, los problemas de la vida que te llegan fuerte a veces uno se pregunta por qué a mí me pasa esto. Entonces, yo, yo creo que la actitud de Job es la que la deberíamos tener todos, en el fondo, nunca perder la fe viviente. Y, y claro, pero es difícil en ese momento a veces, de repente, conservarla, mantenerla, avivarla, sobre todo cuando uno enfrenta problemas muy duros. Claro, y más cuando tienes unos amigos que te vienen a decir que te van a dar una Sí, interpretación que fue cuando tú hiciste no sé qué cosas y por eso te está viniendo todas esas desgracias.
Por eso Job apelará a su inocencia, porque él nos dice, a menos que yo tenga conciencia, no recuerdo haber hecho ninguna maldad que merezca este nivel de castigo, ¿no? Por eso Ujú. el libro quiere decir que esa interpretación es falsa, o sea, no es por eso que te pasan los sufrimientos, ¿no? Pero ciertamente sí es muy difícil poder mantener la fe y la integridad y sobre todo reconocer que Dios te ama en las situaciones más dolorosas y difíciles. Claro, y a veces también reconocer que uno es el que también se mete en problemas por no, o a veces por miedo, porque escucha los consejos de ciertas personas y no le crea a su propio corazón y no sigue el camino que tu ajustador te dice. Sí, claro, cuando los problemas, o sea, el sufrimiento es por causa de algo que tú hiciste, ¿verdad? Perdí mi matrimonio, mi esposa me dejó porque me consiguió con otra, o sea, no tengo que pedirle nada de explicaciones a Dios, ¿no? Yo mismo me busqué o me puse a Sí. jugar, a jugar al azar y perdí todo el dinero que tenía de mi familia y perdí mi familia, o sea, claro, cuando son cosas así no hay nada que ver. El sufrimiento de Job explica ese sufrimiento que no se ve una causa ni una culpa de él para merecerlo, ¿no? O sea, entonces ahí es donde entra esta explicación. 7. El hombre de la mano seca. El segundo sábado antes de la partida de los apóstoles y del nuevo cuerpo de evangelistas para la segunda gira de predicación por Galilea, Jesús habló en la sinagoga de Capernaum sobre las alegrías de una vida de rectitud. Cuando Jesús terminó de hablar, un grupo grande de mutilados, lisiados y afligidos se reunió a su alrededor buscando cura. En este grupo también estaban los apóstoles, muchos de los nuevos evangelistas y los espías fariseos de Jerusalén. Donde quiera que fuese Jesús, excepto cuando iba a las colinas, ocupado en los asuntos de su padre, los seis espías de Jerusalén siempre lo seguían. Mientras Jesús hablaba con la gente, el jefe de los espías fariseos indujo a un hombre que tenía una mano seca a que se le acercara y le preguntara si era legal ser curado el día sábado o si debía buscar curación otro día. Cuando Jesús vio al hombre, escuchó sus palabras y percibió que había sido enviado por los fariseos. Dijo, ven, acércate y te haré una pregunta. Si tuvieras una oveja y ésta se cayera en un foso el sábado, ¿irías tú al foso, socorrerías a la oveja, la rescatarías? ¿Está permitido hacer tal cosa el día del sábado? Y el hombre le respondió, sí, maestro, está permitido hacer el bien de esta manera el sábado. Entonces dijo Jesús dirigiéndose a todos ellos, sé por qué habéis puesto a este hombre ante mí. ¿Queréis encontrar en mí causa de ofensa, haciéndome caer en la tentación de mostrar misericordia el sábado? En silencio todos estáis de acuerdo de que está permitido sacar a una oveja desafortunada de un foso, aún el sábado. Y yo os llamo a testimonio de que está permitido exhibir comprensión y amor el sábado, no solo a los animales, sino también a los hombres. ¿Cuánto más valioso es un hombre que una oveja? Os proclamo que está permitido hacer el bien a los hombres el sábado. Mientras todos ellos estaban de pie en silencio ante él, Jesús dirigiéndose al hombre de la mano seca le dijo, ponte de pie aquí a mi lado para que todos te puedan ver. Y ahora, para que sepáis que es voluntad de mi Padre que hagáis el bien el sábado, si tienes fe en sanarte, yo te mando que extiendas la mano. Al extender el hombre su mano seca, fue sanada. La gente estaba a punto de atacar a los fariseos, pero Jesús les ordenó que se calmaran diciendo, acabo de deciros que está permitido hacer el bien el sábado para salvar una vida, pero no os he dicho que hagáis daño y que os dejéis llevar por el deseo de matar.
Los fariseos encolerizados se alejaron y a pesar de que era sábado, se apresuraron en dirección a Tiberias y fueron a consultar a Herodes. Fíjense que dice aquí a pesar de que era sábado, porque el sábado no se podía caminar mucho. Y se fueron hasta Tiberias, que había que caminar mucho más de lo permitido el sábado. No les importó a ellos violar el sábado en esa manera, haciendo todo lo posible por suscitar su prejuicio con el objeto de que los herodianos se aliaran con ellos en contra de Jesús. Pero Herodes se negó a tomar medidas contra Jesús, aconsejándoles que llevaran sus quejas a Jerusalén. Este es el primer caso de un milagro producido por Jesús en reacción a un desafío de sus enemigos. El maestro realizó este así llamado milagro no como demostración de su capacidad para curar, sino como protesta eficaz contra el hacer del descanso religioso del sábado una verdadera esclavitud de restricciones sin significado para la humanidad. Y hasta el día de hoy, lastimosamente, sigue siendo así. Este hombre volvió a trabajar como albañil y demostró ser uno en los que la curación produjo una vida de gratitud y rectitud. Vemos pues cómo Jesús les da una enseñanza, ¿no? Ellos piensan pues que sacar a la ovejita sí estaba bien, pero a un ser humano que es mucho más que un animal, ahí sí tenía que esperar hasta el otro día. Y si la situación, en el caso de la mano seca, bueno, podía esperar quizás, claro que sí, pero podía ser otra cosa, además emergencia, de vida o muerte, que hay que ayudar allí mismo, no ponerse a esperar al día siguiente porque ya puede ser tarde. Pero así aún se escandalizaron y me llama la atención eso de que para ellos fue un escándalo. Sin embargo, estuvieron dispuestos a violar el sábado ellos mismos porque se fueron a Tiberias, donde tenían que caminar más de la distancia permitida que mm, se permitía, pues, valga la redundancia, caminar un sábado. Eran tantos pasos y de ahí no podía pasar, sino ya era pecado. Adelante, Luis, sí, sí, cómo no. Siga, Luis. 8. Última semana en Bethsaida. La última semana de la estadía en Bethsaida, los espías de Jerusalén se dividieron en su actitud hacia Jesús y sus enseñanzas. Tres de estos fariseos estaban enormemente impresionados por lo que habían visto y oído. Mientras tanto, en Jerusalén, Abraham, un joven miembro influyente del Sanedrín, abrazó públicamente las enseñanzas de Jesús y fue bautizado por Abner en el estanque de Siloam. En Jerusalén existía un vivo interés por este acontecimiento e inmediatamente fueron despachados mensajeros a Bethsaida para llamar de vuelta a los 6 espías fariseos. El filósofo griego que había sido ganado para el reino durante la gira anterior de Galilea volvió con ciertos judíos ricos de Alejandría y una vez más ellos invitaron a Jesús a que fuera a su ciudad con el objeto de establecer una academia conjunta de filosofía y religión y un hospital para los enfermos. Pero Jesús cortésmente rehusó la invitación. Aproximadamente por esta época llegó al campamento de Bethsaida un individuo que profetizaba cuando estaba en trance. Provenía de Bagdad y se llamaba Kirme. Este supuesto profeta tenía visiones peculiares cuando estaba en trance y sueños fantásticos cuando alguien interrumpía su sueño. Creó considerable zozobra en el campamento y Simón el Celota opinaba que sería bueno tratar con cierta rudeza a este pretendido profeta que se engañaba a sí mismo. Pero Jesús intervino y le otorgó entera libertad de acción por unos días. Todos los que escucharon su predicación pronto se dieron cuenta de que sus enseñanzas no eran sólidas si se les juzgaba de acuerdo con el evangelio del reino. Pero después este individuo retornó a Bagdad, llevándose tan solo a una media docena de almas inestables y erráticas. Pero antes de que Jesús intercediera por el profeta de Bagdad, David Zebedeo, asistido por un comité nombrado por él mismo, llevó a Quirme al lago y después de sumergirlo varias veces en el agua, le aconsejó que se fuera y construyera su propio campamento. Ese mismo día, Beth Marión, una mujer fenicia, se volvió tan
fanática que perdió la cabeza y casi se ahogó porque había tratado de caminar sobre el agua. Sus amigos la enviaron a su casa. El nuevo converso de Jerusalén, Abraham el fariseo, donó todos sus bienes terrenales al tesoro apostólico. Y esta contribución mucho ayudó para que se pudiera enviar nuevamente a los 100 evangelistas recién capacitados. Andrés ya había anunciado el cierre del campamento y todos se prepararon bien para volver a su casa o bien para seguir a los evangelistas a Galilea. Fíjense que esto que pasa con este supuesto profeta, que lo que hace es utilizar su cualidad, por decirlo de alguna manera, para crear zozobra y eso. Fíjense que Jesús va a utilizar la misma estrategia que se hizo con Lucifer y con Caligasta y todo, o sea, eh, que es a lo mejor lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? O lo que nosotros haríamos cuando alguien está contradiciendo o haciéndonos un mal, ¿verdad? A nuestro grupo, a lo que nosotros queremos construir, lo primero que queremos es extirparlo, como si fuera un cáncer, un tumor que está saliendo. En cambio, Jesús le da libertad para que él hable, como dejó a Lucifer, porque ciertamente allí es donde se va a ver quién es quién. A ti no se te, tú no puedes ser libre o Dios no te puede dejar libre si no te da la opción de que oigas las dos versiones. Y después tú decides, a lo mejor muchos les pareció muy buena idea el plan de Lucifer, como le pasó a Caligastia, ¿no? Y a otros muchos, y lo siguieron. Y eso forma parte de la libertad, de que tú puedas elegir. Malo sería que te quitaran la otra opción y tú obligadamente tienes que ser bueno y portarte y seguir el camino y hacer la voluntad de Dios por las buenas o por las malas. No, así no es el camino que ha seguido Jesús ni con esos seres y mucho menos con personas aquí. Si alguien quiere hacer algún comentario, vamos muy claro. Entonces, si no hay más comentarios, voy a pasarle la palabra ahora sí a Flor. Muchas gracias, Luisito. Bien. Este numeral es muy simpático. Imagínense la escena, creo que es interesante. 9. La curación del paralítico. El viernes por la tarde del 1 de octubre, cuando Jesús estaba celebrando su última reunión con los apóstoles, evangelistas y otros líderes del campamento en desbande y con los 6 fariseos de Jerusalén sentados en primera fila de esta asamblea en la espaciosa y agrandada habitación delantera de la casa de Zebedeo, ocurrió uno de los episodios más extraños y singulares de toda la vida de Jesús en la tierra. El maestro estaba en este momento hablando de pie en esta gran habitación que había sido construida para permitir estas reuniones durante la temporada de lluvia. La casa estaba completamente rodeada por una vasta multitud que tendía el oído para escuchar algunas palabras del discurso de Jesús. Mientras la casa estaba de esta manera llena de gente y completamente rodeada de oyentes ansiosos, fue traído de Capernaum en una pequeña litera por sus amigos un hombre paralítico desde hacía mucho tiempo. El paralítico había escuchado que Jesús estaba a punto de irse de Bethsaida y habiendo hablado con Aarón, el albañil, que tan recientemente había sido curado, resolvió que le llevaran a la presencia de Jesús para que pudiera obtener curación. Sus amigos trataron de entrar a la casa de Zebedeo tanto por la puerta de adelante como por la de atrás, pero había demasiada gente. Pero el paralítico no quiso resignarse. Pidió a sus amigos que buscaran las escaleras y así subieron al techo de la habitación en la cual Jesús estaba hablando y después de aflojar las tejas, audazmente bajaron al enfermo con su litera mediante sogas hasta que el afligido se encontró en el piso directamente delante del maestro. Cuando Jesús vio lo que esta gente había hecho, dejó de hablar. Mientras los que estaban con él en la habitación se maravillaron con la perseverancia de este enfermo y de sus amigos. Dijo el paralítico: Maestro, no quiero molestarte en tus enseñanzas, pero estoy decidido a sanar.
Yo no soy como los que recibieron tu curación e inmediatamente se olvidaron de tus enseñanzas. Yo deseo curarme para poder servir en el reino del cielo. A pesar de que la aflicción de este hombre había sido producida por su propia vida malgastada, Jesús, viendo su fe, le dijo al paralítico, Hijo, no temas, tus pecados están perdonados, tu fe te salvará. Cuando los fariseos de Jerusalén, juntamente con otros escribas y abogados que estaban sentados con ellos, escucharon esta declaración de Jesús, empezaron a decir entre ellos, ¿cómo se atreve este hombre a hablar de esta manera? ¿Acaso no entiende que estas palabras son blasfemia? ¿Quién puede perdonar un pecado sino Dios? Jesús, habiendo percibido en su espíritu que así pensaban ellos y que comentaban entre ellos, les habló diciéndoles, ¿por qué razonáis así en vuestro corazón? ¿Quiénes sois vosotros que os atrevéis a juzgarme? ¿Qué diferencia hay si yo digo a este paralítico, tus pecados están perdonados, o levántate, levanta tu litera y anda? Pero para que vosotros que presenciáis todo esto podáis finalmente saber que el Hijo del Hombre tiene autoridad y poder en la tierra para perdonar los pecados, diré a este hombre afligido, levántate, levanta tu litera y vete a tu casa. Y cuando Jesús hubo hablado así, el paralítico se levantó y mientras la multitud le abría paso, salió delante de todos ellos. Los que vieron estas cosas estaban asombrados. Pedro despidió la asamblea, mientras muchos oraban y glorificaban a Dios, confesando que nunca habían visto tan extraños acontecimientos. Aproximadamente en este momento los mensajeros del Sanedrín llegaron para ordenar a los 6 espías que retornaran a Jerusalén. Cuando escucharon este mensaje, cayeron en una seria disputa entre ellos y una vez que hubieron terminado sus discusiones, el líder y 2 de sus asociados volvieron con los mensajeros a Jerusalén, mientras que 3 de los espías fariseos confesaron su fe en Jesús y, dirigiéndose inmediatamente al lago, fueron bautizados por Pedro y acogidos por los apóstoles como hijos del reino. La lectura de hoy fue por Carlitos García, Luis Villamizar y una servidora Flor Robles. ¿Se pueden ustedes imaginar la escena? O sea, imagínense que está Jesús aquí muy serio, haciendo su discurso y de buenas a primeras, baja una litera de abajo y se le para enfrente. Debió de haberse una escena simpaticísima y además digna de admiración porque obviamente notaba una persistencia y un deseo de curación impresionantes, al grado de que hicieron lo que se pudiera, lo que fuera posible, con tal de hacerlo. A mí personalmente se me hace muy simpática la escena y además del ingenio, ¿no? Ahí se ve el ingenio humano para hacer las cosas. Y luego otra cosa que me encantó fue la actitud de Jesús cuando les dice a los otros, bueno, y para que vean que sí puedo, pues ahí les voy. Y le dice al Señor que se levante y que se vaya caminando. O sea, hasta con sentido de humor, Jesús. Fue genial ese numeral. ¿Algún comentario al respecto? Claudio, adelante. Bueno, a ver, eh, me cuesta comprender por qué la tosudez de los fariseos, si bien hubo 3 que se quedaron, ¿no? Después de ver todas esas señales, ¿sí? Si bien iban a espiar esperando que Jesús pisara el palito diciendo alguna clase de blasfemia o lo que fuera, pero veían esas cosas que él podía hacer. O sea, no cambiaron su actitud. Hubo 3 que volvieron y hasta antes de eso, los 6 estaban en contra. ¿Sí? Entonces, o sea, no sé, me llama la atención, o sea, qué es lo que hacía falta. Bueno, lo que pasó luego con Lázaro, ni que hablar, ¿no? O sea, pero bueno, eso es más adelante. Pero bueno, era una reflexión nada más. Gracias. Claro, yo creo que es la terquedad humana, o el ego o la ignorancia, el tener ciertos modos de pensamiento y no
ni siquiera abrir la puerta, ¿no? A nuevas posibilidades, o sea, totalmente cerrarte en un no. Y a mí, yo me hago la misma pregunta, o sea, había demasiada evidencia para que lo hubieran aceptado, o sea, cosas que ningún otro ser humano puede hacer. ¿En dónde radicaba esa terquedad en mantenerse en su posición? Ya no sé si era por cuestión de fe en sus creencias o simplemente terquedad y no querer cambiar, no querer aceptar. No sé, me hago la misma pregunta que tú. Sí, perdón, Flor. Y también recordemos que muchos de ellos pensaban que Jesús hacía todas esas cosas por autoridad del mismo Belcebú, como decían ellos, ¿no? Como si esas cosas fueran del mismo diablo o Satanás para ellos. Ujú, Entonces, si están convencidos de eso, pues por más prodigios que vean, dicen, no, pues es claro, es porque es el diablo el que está ahí. Y quizás eso también influía. Sin embargo, mire que algunos sí veían diferente, como en este caso que nos dice que tres se quedaron, ¿verdad? Así que eso nos sigue demostrando de que cada uno de nosotros es diferente y lo que le sirve a uno, a otro lo indigesta y viceversa. Entonces, no todo es para todos, todas las experiencias, todas las opiniones, todas las cosas son distintas y a unos les sirven y a otros no les sirven, antes les incomoda. Carlitos, pero entonces o sea, gracias por poner ese punto. Entonces me surge una pregunta. Si fuera cosa del diablo, por decirte algo, las cosas que él hacía eran buenas, era en pro de era un servicio, en pro del bien, en pro de la sanación, en pro de que la gente viviera una vida más sana, más tranquila, más, o sea, eran en realidad actos de amor. O sea, Ajá, no sí. podían discernir esa diferencia. Si hubiera sido por acto de Belcebú o quien quieras, no iba a ser un acto de amor, sino Bueno, un acto ellos de pensaban ego o también de que cualquier otra inclusive el cosa. mismo diablo se disfraza de cordero, Sí, ¿no? tienes razón. Entonces, porque si llega haciendo cosas horribles, pues todo el mundo sale corriendo despavorido de ahí. Entonces hay que hacer cositas bonitas para atraer a la gente y que la gente se las crea y poco a poco los van alejando pues del verdadero camino. Entonces, eso es un poco complicado, inclusive Ujú, hasta el mismo día de hoy, la gente piensa muchas cosas y sacar a la gente de sus pensamientos pues no es fácil. Eso toma tiempo y algunos lo logran y otros pues en esta vida quizás no lo logren. No sé, pero ujú. sí es un tema como para pensarlo. Sí. Cierto. Gracias, Carlitos. Bueno, te dejo con la palabra. Les quiero de verdad agradecer su presencia y nos veremos el próximo jueves con el documento 149 para continuar esta lectura del libro de Urantia. Gracias, muy buenas noches, feliz resto Gracias a del todos. día Dios les bendiga y a feliz todos. fin Un de semana. abrazo a todos. Estén bien.